parte, esto no es la mejor forma de estar para lo que vamos a hacer. Pues no dejamos de tener la misma disposición que si estuviéramos una cosa religiosa. Y hoy, por lo menos esta primera parte, tenemos que cambiar el chip y sentirnos un poquito más relajados, más en familia y como si estuviéramos sentados en una mesa charlando y echando un rato, que es de lo que se trata, ¿no? Y además, bueno, es la primera vez que vamos a hacer este experimento, a ver cómo sale, ya por lo menos esta asistencia está muy bien. Y lo que se trata es de pegar pequeñas pinceladas, por lo menos aunque sea una vez al mes, pero que como hermandad tengamos un espacio en el que no solo celebrar la Eucaristía y rezar y esas cosas, sino solo y exclusivamente formarnos como cristianos, que es algo muy sencillito y que debemos de hacer no solo para recibir la primera comunión, que parece que es para lo único que lo hemos dejado, sino porque vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas de la vida también hay que aprenderlas de Jesucristo. Y precisamente hoy yo lo que voy a compartir con vosotros es una panorámica, una visión, intenta que sea sencillita y breve, pero intenta que sea de 30 minutos, no más, de qué es realmente el tema que nos ocupa en toda la formación cristiana. ¿De qué se trata de aprender? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Esto es como si estuviéramos en un aula de formación permanente, donde un arquitecto se tiene que estar renovando constantemente porque van saliendo nuevos materiales, nuevos diseños. No, esto no tiene nada que ver con un estudio, esto no tiene nada que ver con algo intelectual, ni siquiera conceptual, ni de doctrina. La doctrina tendrá otro momento. La formación religiosa, la catequesis en sí, como hablar de catequesis, tiene que ser como una gotera constante en nuestra vida. En el momento que nuestra formación cristiana se nos quede atrás, nosotros humanamente vamos a ir con un ritmo y nuestra fe va a ir con otro. Eso se nota muchas veces cuando mis señoras de la parroquia de 80 años, que son de misa diaria, ante problemas de la vida, cualquiera conocemos situaciones de esas, yo hablo de las que tengo todos los días allí metidas, ante problemas y situaciones de la vida, no tienen una respuesta desde la fe, no saben encarar la vida desde la experiencia creyente, sino que o buscan otros recursos, humanos, familiares, políticos, lo que sea, o se ahogan en un vaso de agua. Yo creo que a todos nos pasa eso, muchas veces la fe la tenemos un poquito aparte. Cuando una formación cristiana, una catequesis, una educación en la fe, nos ha ido acompañando o es algo asiduo y permanente en nuestra vida, nosotros vamos a entender no ya la fe como un recurso o como algo concreto, sino nos vamos a entender nosotros como seres religiosos. Y es de lo que se trata. Podemos tener, fijaros, si utilizo algún vocabulario raro y no lo entendéis, así lo aprendemos. Podemos ser epicúreos, lo que decían algunos, ¿no? y buscar todo por nuestros propios méritos. Y creernos que nosotros lo vamos a conseguir todo a base de esfuerzo. En el tema de la fe no es así. No se trata de lo que tú te esfuerces. Aquí se trata de lo que Dios se pueda esforzar en ti y tú cooperes con Él. Y de eso se trata, simplemente de abrirle con estos jueves, con estos momentos que a lo largo del año pues, no van a ser todos los meses, porque el calendario se impone, la fiesta después nos vamos a fastidiar unos pocos de meses, pero lo que tengamos, aprovechar. ¿Qué tema es el que quiero yo empezar hoy lanzando un poquito que nos sitúe en este horizonte que marcamos? La revelación. Simplemente, la revelación. Yo creo que es una palabra que por lo menos nos suena, aunque no entendamos muy bien qué es. Y es que toda la experiencia del cristiano es una relación con la revelación. No tenemos otra cosa. Ya después vendrá Jesucristo, vendrá la Virgen, vendrán los sacramentos, la Iglesia, sí, todo lo que tú quieras. Pero todo el marco general, donde el cristiano, y si me apuráis incluso, donde el hombre que busca la trascendencia se va a mover, va a ser siempre la revelación. Y a partir de un texto del Evangelio de Juan, conocemos algunos, suena, es la vocación de los primeros discípulos que dice así: al día siguiente, la letra es la de las etiquetas de los shampoos. Al día siguiente, encontrándose junto a Juan, dos de sus discípulos, él fijó la vista en Jesús que pasaba por allí y señalándolo con el dedo les dijo: ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos que lo oyeron dejaron a Juan
y se fueron detrás de Jesús. Jesús se volvió hacia ellos y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: venid y lo veréis. Ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Fue después a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo condujo a Jesús. Jesús, poniendo los ojos en Simón, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al otro día, queriendo salir Jesús hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo a Jesús: sígueme. Felipe era de Besaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró luego a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel del que escribieron Moisés, la ley y los profetas. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le respondió: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y lo verás. La palabra de Dios es la que nos va a hablar de nuestra experiencia de vida, porque va a partir ya de una experiencia concreta. Juan señala. Los dos que ven lo que Juan señala se van detrás de Jesús. Tienen un encuentro personal con Jesús, se quedan con él. Cuando han tenido experiencia con Jesús, uno de ellos busca a su hermano y el hermano tiene encuentro personal con Jesús. Al día siguiente Jesús va pasando, se fija en otro, Felipe, y lo llama. Felipe al día siguiente se encuentra con Natanael y también lo llama. Fijaros, respuestas de todos los tipos. Los que siguen a aquel que le ha dado el consejo, los que escuchan la voz de Jesús que los llama y lo siguen, los que lo hacen de buena voluntad sin poner ninguna reticencia, el que pone el pero, ese Natanael que dice: ¿y de Nazaret va a hacerle algo bueno? ¿Usted tiene algo a mí que ofrecerme? Pero fijaros, siempre una cadena. Y esa cadena siempre teniendo como punto de unión una experiencia personal de encuentro con una persona. ¿La religión es una ideología? ¿La religión es un conjunto de normas? ¿La religión son en sí dogmas? Si pensamos en la religión como eso, estaremos manipulándola y destrozándola. La religión es una experiencia. Una experiencia que parte de un hecho concreto, un hecho que es experimentado. Y el hecho es que no somos nosotros los que hemos buscado a Dios, sino que es Dios el que nos ha salido a nuestro encuentro. No es Jesús el que pasaba por allí y Juan lo ve. Es Jesús el que se hace ver. Es Jesús el que sabe dónde está Juan con sus discípulos y da el pequeño rodeo por la orilla del río Jordán para que los otros lo vean y se sumen al carro. Es Jesús el que tiene algunas veces la iniciativa directa de ir a por uno y decirle: sígueme, como hemos escuchado en el caso de Felipe. Es Jesús el que contagia esa experiencia que transforma y que algo encandila por dentro, que hace que aquellos que han tenido experiencia de Dios vayan a buscar a otros y le digan: que yo vente conmigo, que hemos encontrado al Mesías, que hemos encontrado al Rabí, que hemos encontrado al Cristo. Es una experiencia. Y nosotros, y en la sociedad en la que vivimos, muchas veces pensamos, y porque así nos lo han vendido y porque fallamos en esa experiencia de la fe, que es más importante tener un conocimiento, conocer dogmas, sabernos de memoria muchas oraciones con ciertos textos, pero después, en cuanto a experiencia de vida, estamos vacíos. Y después, cuando nos topamos con nuestra realidad cotidiana, como no tenemos experiencia de Dios, no sabemos a qué agarrar. Y ahí la revelación, repito, el marco donde siempre nos vamos a mover. Una revelación que consiste en un Dios que se hace visible, en un Dios que se va dando a conocer, en un Dios que quiere que el hombre simplemente se vuelva en un momento dado de su existencia hacia Dios, lo conozca y se fusione, vuelvan a ser aquello que Dios un día soñó. Para eso Dios ha trazado un plan, y eso lo podemos decir ahora después de muchos miles y miles de años de historia del mundo. El hombre no siempre ha conocido lo que hoy sabemos de Dios. Ha sido algo
que podemos decir Dios ha sido un perfecto pedagogo. Ha tenido un plan trazado de pedagogía, de formación, de educación, de revelación, donde se ha ido manifestando al ser humano a través de la historia de una forma magistral. Podemos partir de la misma creación. Un Dios que ya en la naturaleza nos habla de quién es. No es el hombre el que busque a Dios, es el hombre que cuando es capaz de ser sensible a lo que le rodea, en esa realidad material puede recibir, percibir esa realidad trascendente que le da consistencia a todo lo que existe. Nosotros, ¿por qué sabemos que una cosa es bella? Nosotros, ¿por qué sabemos que una cosa es hermosa? Porque hay una consistencia por detrás de esa cosa bella, que es la belleza en sí misma, con mayúscula. Nosotros, ¿por qué percibimos que algo es bueno? Si nosotros no somos buenos. Porque detrás de algo bueno somos capaces de percibir que esa cosa creada nos está hablando de la bondad con mayúscula, de la consistencia que la sostiene. Fijaros ya como desde la misma experiencia de la creación podemos intuir que Dios nos está hablando. Decía San Pablo en uno de sus textos, si bien a Dios no lo podemos ver cara a cara, sí podemos contemplarlo a través de sus obras. Fijaros, sabiendo muy bien que ninguna de las obras son Dios, que incluso la plenitud, la totalidad de las obras creadas son Dios, pero sí nos hacen referencia a Dios. Si es ya una intuición para ese hombre primitivo, en el amanecer de los tiempos, donde adoraban al sol, donde veían una trascendencia especial en las estrellas y en la luna y en los fenómenos naturales, donde la misma naturaleza era ya objeto de adoración. Por esa intuición que el mismo ser humano, y esa es una segunda clave de la revelación, el ser humano es capaz, por encima de todas las criaturas y de todo lo creado, de abrirse a la trascendencia. Eso decimos muchas veces que a los perros les falta hablar, ¿verdad? Pues miren ustedes, por mucho que al perro les falte hablar y nos entiendan y nos comprendamos, y el perro note que tú un día has llegado más cabreado de la cuenta y te dé un mimito para intentar aplacarte, por mucho que un perro sea capaz casi de hablar, un perro nunca será capaz de rezar. Esa capacidad es solo del ser humano. El abrirnos a esa trascendencia, a ese mundo espiritual, a eso que le da consistencia y sustenta lo creado, eso es solo una facultad específica del hombre, del ser humano. Eso es una huella digital que Dios ha dejado en nosotros. ¿Cómo negar la existencia de la realidad divina si el hombre, en su genética, en su esencia de humano, lleva esa posibilidad de forma innata? Si un niño que haya crecido sin escuchar jamás hablar de Dios tiene esa sensibilidad hacia un mundo trascendente e inmaterial, si es que lo llevamos en la genética, estamos creados para abrirnos a ese mundo. Segunda característica por la que Dios nos habla. Dios nos habla a través de la historia, y aquí nosotros tenemos que tomar, porque es el mejor exponente para ello, la historia de Israel. Es una pena que los cristianos no conozcamos mucho más la historia del pueblo de Israel. Quitando a los que somos de la EGB, que todavía veíamos al Santo Maestro en los 10 mandamientos, los de la ESO, esa película, la mayoría, ni la habéis conocido. Una pena. Hay que ver algunas cadenas, aunque sea la 3TV de vez en cuando, hay que verla porque en Semana Santa ponen los 10 mandamientos. Pero es que la historia de Israel es alucinante. Pero ya no solo como batallitas épicas, es que es la historia de Dios. Conocer la historia de Israel es conocer cómo Dios, a través de la historia de un pueblo, se ha ido dando a conocer, se ha ido revelando, les ha ido diciendo a sus hijos quién es Él y qué quiere de ellos. Éramos a lo mejor eso con lo de Moisés, pero la historia de Israel es preciosa y resume además perfectamente esta pedagogía. Conocemos la historia de Noé, ¿verdad? El arquita, los animales, el diluvio, el arco iris. Entonces no llueve. Pues fijaros, cómo ahí se está reflejando
en los tiempos remotos de la humanidad y está recogido como tradición escrita, como Sagrada Escritura, un Dios que se manifiesta a través de las obras de la creación, en la lluvia, en los animales, en el arco iris. ¿Os dais cuenta? Ahí no hay ningún elemento religioso. Ahí todo lo que hay, primero es solamente la pura naturaleza. Como la historia de Israel hunde sus raíces en la propia experiencia del hombre que a través de la naturaleza reconoce la realidad divina. Si seguimos después con la historia de Israel, como Abraham siente que Dios le habla y Dios lo único que le dice es: mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Así será tu pueblo, tan numeroso como las estrellas del cielo. Fijaros cómo todavía Abraham, el padre del pueblo judío, el padre del monoteísmo, el padre de todos los creyentes en el único Dios verdadero, todavía para Abraham las estrellas, elementos naturales de la creación, siguen siendo la referencia divina. Si seguimos después, no será hasta Moisés donde reciba él la orden de empezar con elementos tangibles, visibles, materiales que nos hablen de Dios. En primer lugar todavía estará esa zarza ardiente del monte Sinaí, pero después ya Moisés, con la cooperación del pueblo y siguiendo el mandato divino, siempre entre los dos, realizará la construcción del arca, la construcción de la tienda, el candelabro de los 7 brazos, y la presencia de Dios ya se irá haciendo más concreta y más cercana. También en esa época, un Dios que se hace más cercano en la presencia del arca, también es un Dios que se ha dado a conocer de una forma mucho más específica a su pueblo. Ya no es el Dios de las estrellas, ya es el Dios que me ha salvado de la esclavitud. Es que me daban azotes, es que a mí me tenían el cuello pisado, es que yo no era libre. Y tengo un Dios que no me han hablado de él, sino que a mí me ha dado la libertad y ha roto mis cadenas. Experiencia de Dios. Ya no es lo que me cuenta, es lo que ha experimentado el creyente en Dios. Y el creyente seguirá caminando por el desierto y se verá negro, sufriendo el sol del día, sufriendo el frío de la noche, pasando hambre, teniendo que enfrentarse a los alacranes, a las serpientes, y gritará: ¿dónde está Dios? Porque Dios hizo algo conmigo, me libró de esto, y ahora... Y Dios volverá a intervenir y mandará una nube para que el día manifieste al sol, sacará la columna de fuego, y Dios, en experiencia, al fin y al cabo. A mí no es lo que me han contado, es que yo me he encontrado que un Dios me ha salido a mí al paso a través de la creación, de la belleza, a través de la libertad, a través de la protección, a través de cualquier historia en mi vida personal. Y yo tengo experiencia de que Dios existe. No se trata de lo que me han contado, se trata de lo que yo he vivido. Y cuando el creyente ya no es creyente solo por el oído, sino es creyente por pura experiencia, porque la revelación ha llegado hasta él y él se ha dejado encontrar, como estos discípulos que habíamos escuchado de Juan, no solamente es: mira, allí está, ve tras él. Sí, yo voy, yo emprendo el camino, pero mi actitud es fundamental, quiero encontrarme con él. Y como quiero encontrarme con él y me han mostrado el camino, llega un momento en que eso a mí me hace algo, a mí me transforma. Cuando esa persona se ha encontrado con Dios cara a cara, cuando ese hombre ha tenido experiencia de un Dios vivo y real y presente, esa persona hace como los primeros cristianos: que me corten el cuello, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Que me maten si quieren, pero Dios existe. No es una idea, no es un sueño, porque yo me he encontrado con Él y yo tengo experiencia de Dios. Eso no ha sido yo en una paranoia mía, en un sueño que me haya acostado con 3 cubatas y me haya levantado yo diciendo: ostras, ¿he visto a Dios? No. Es que en mi vida Dios está presente. Que muchas veces soy torpe en descubrirlo, por supuesto. El pueblo de Israel muchas veces cayó por no saber descubrir qué es lo que Dios le pedía, dónde estaba Dios, cuál era la mano que Dios le tendía. Y cuando se daban cuenta, se lamentaban: ¿cómo hemos estado tan torpes para no darnos cuenta de hacia dónde nos dirigía Dios? ¿Cómo nos hemos revelado cuando Dios, a pesar de mantenernos en esta situación dura, lo que nos esperaba detrás era mucho mejor de lo que nosotros soñábamos? Experiencia de Dios. Y eso desde la revelación.
terminar con un texto que tenéis ahí en fotocopia de la prehistoria, podríamos decir, en un brevísimo abrochazo recorrido de la historia de Israel, pero hay un momento en el que todo lo que Dios le quiere decir a la humanidad lo ha dicho, y es con Jesucristo. Tenía un profesor en el seminario que decía, de una forma así muy simpática, decía: todo el Antiguo Testamento es un Dios que, como un niño pequeño, intenta empezar a hablar y empieza a emitir pequeños sonidos, el agó. Y ese Dios del Antiguo Testamento es el que empieza a balbucear algo, y un Dios que poco a poco va empezando a pronunciar algunas sílabas más o menos entendibles, hasta que llega un momento en el que a Dios se le suelta la boca, porque ha sido capaz ya de ir balbuceando, y pega un grito que resonará en la historia y que ocupará desde los orígenes de la creación hasta el fin del mundo, y ese grito es una palabra: Cristo. Su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección. Todo lo que Dios, en su proceso de revelación, en esta historia pedagógica, todo lo que Dios ha querido decirle al hombre ha sido ese balbuceo desde el origen de los tiempos, de ir preparando al ser humano para recibir la palabra de Dios, el Verbo encarnado, Jesucristo. Y cuando Dios ha dicho Jesucristo, Dios ha guardado silencio, porque ya todo está dicho. Se dice que con la muerte del último apóstol se acabó la revelación. Con la muerte del último, que tuvo experiencia directa de la persona del Verbo encarnado, Dios ya no tiene nada más que decir. Todo lo que tenía que decirle al hombre lo ha dicho, preparando al ser humano durante todos los tiempos, desde la creación del mundo hasta el momento culminante de la historia, en el que Dios mismo, la palabra, se hace carne, se hace presente entre nosotros. Y Cristo es la plenitud de la revelación. ¿Tú quieres saber quién es Dios? ¿Tú quieres saber cómo actuaría Dios? ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios te pide? ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios te puede ofrecer? Jesucristo. La respuesta para el cristiano siempre va a ser Jesucristo, porque ya no hay nada más que decir. Todo lo demás será darle vuelta a la cuchara en el tazón, pero con la causa ya está echado, y ese es Jesucristo. Ya no hay más nada que añadir. Aquí sale un tema con el que termino y ahora rematamos esto. Cuando hablamos de otras religiones, están equivocados. Son farsas. Un loco que se fumó un día algo y montó una religión nueva. Bueno, algunas las hay. Pero esto es la religión auténtica del hombre que cree en Dios, que busca a Dios. Y la Iglesia Católica así lo reconoce y lo mantiene. En todas las religiones hay semillas de verdad. Porque al fin y al cabo, cualquier religión es siempre un intento del ser humano de responder a esa revelación que Dios ha hecho. Algunos han sabido responder de mejor manera. Otros se han quedado simplemente en los elementos. Otros han tergiversado y distorsionado completamente el mensaje que han recibido, o su actitud no ha sido la más correcta. De Nazaret puede salir algo bueno, tengo los prejuicios, ¿vale? Por eso la Iglesia, cada uno tendrá que defender lo suyo, pero es que nosotros tenemos un argumento. Tenemos a Jesucristo. Es que la mayor revelación que Dios podía ofrecer era la persona de Cristo. Y los que hemos recibido a Jesucristo somos los bautizados. Y nosotros tenemos la plenitud de la revelación. Más cerca de Dios, de lo que nosotros podemos movernos, no habrá ninguna religión en el mundo. Todas serán respetables, porque todas Dios habrá intentado llegar al ser humano. Otra cosa es que el ser humano haya sido capaz de responder a esa iniciativa que Dios ha tenido. Nosotros tenemos no una tradición de 2000 años de Jesucristo. Nosotros hundimos nuestras raíces en esa pedagogía divina, en los orígenes
existencia del ser humano. Somos el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo elegido, el nuevo pueblo en el que Dios ha elegido a esta comunidad para hacerse presente, para manifestarse, para hablarle al mundo y para que nosotros, teniendo experiencia de Él, seamos los que, como Andrés, como Juan, como Felipe, vayamos a por los demás y le digamos que yo me he encontrado con Jesucristo, vente conmigo. Pero tú allí vas a encontrar, ven y lo verás. Y de lo que nosotros, como testigos de nuestra propia experiencia, seamos capaces de ofrecer, así estaremos jugando nuestra credibilidad como cristianos y también como hermandad, no lo olvidemos. Rematamos con este texto, que lo voy a presentar ahora nada más, y yo lo que quiero es que nos sirva ahora para el ratito que vamos a tener al Señor Pablo, a la comunidad de Éfeso. La comunidad de Éfeso, hoy en la actual Turquía. Y es un texto que habla perfectamente de la revelación, de cómo Dios se ha manifestado, recoge muchas de las cosas que yo he querido compartir hoy con vosotros, pero que nos aporta 4 regalos que por la revelación en la persona de Jesucristo nosotros hemos recibido. No lo voy a leer ahora, lo vamos a leer cuando pongamos el Santísimo. 4 dones, 4 regalos que Dios nos hace. El primero, ¿tú te crees que tú estás aquí porque hubo un día un apagón y tus padres no tenían otra cosa que hacer? Por azar, por casualidad. En tu época nada más que la radio. No estamos aquí por puro azar. Aunque a lo mejor en el hipotético caso que nuestros padres no nos esperaran, no somos un descuido. Dios nos ha pensado. Dios nos ha amado. El primer regalo es que somos por amor de Dios. Existimos porque Dios nos ha amado con nuestro nombre y con nuestra historia, antes de que existiéramos. Ese es el primer regalo. Lo voy a recoger en el texto, que lo vamos a leer. Segundo regalo. Dios no nos ha hecho, ni con su pensamiento y su amor nos ha creado para lanzarnos a Él de cualquier manera. La existencia a la que Dios nos llama es para que seamos hijos. Una existencia filial. No nos quiere como esclavos. No nos quiere como siervos. Jesús mismo le dice a sus discípulos: no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Esa palabra que incluso a Judas se la dice en el momento de la traición. Amigo. Amigo entre iguales. El Hijo, nosotros, hijos de Dios. Nos está dando una dignidad y poniéndonos por encima de todo lo creado, no para machacar lo creado, sino para servirnos de lo creado y contribuir con Dios en su proyecto de creación. Y nos está dando esa dignidad de hijos. Y no solo hijos, sino por ser hijos con el Hijo con mayúscula, haciéndonos herederos, herederos de la vida eterna, herederos de su reino, llamándonos a una vida como que no tiene una finitud como el reino animal, sino una vida eterna. Eso está pagado. Y eso lo hemos recibido porque Dios nos lo ha dicho, por pura revelación suya. Somos, por amor de Dios, hechos hijos de Dios. Y tercer regalo, el perdón. El ser humano, cualquier rey, cualquier gobernante, cualquier político, cualquier emperador, cualquier mandamás que nosotros queramos pensar en nuestra actualidad o en la historia, le ha podido ofrecer a la humanidad el perdón. Jamás. No ha tenido violencia, no le habrá cortado la cabeza, no le habrá metido en la cárcel. Pero eso no es el perdón. El perdón es exclusivamente cristiano. Y el perdón solo lo hemos obtenido de forma radical, existencial, en Jesucristo. Dios nos había, lo recoge el libro del Génesis, proyectado para una vida feliz en el Edén, allí desnudito, sin vergüenza. Llega el pecado, aparece la ruptura, aparece la división. Somos reos de muerte, porque nos hemos
cargado el proyecto de Dios. Y esto ya ninguno de nosotros podíamos arreglar. ¿Cómo obtenemos el perdón que no nos merecíamos? Porque le hemos destrozado a Dios el jardín del Edén. ¿Cómo podemos obtener la misericordia que no nos merecíamos? Porque no hemos hecho nada para poder devolverle a Dios algo parecido a lo que Él creó. Porque Él nos ha redimido, nos ha rescatado de la condena que el ser humano se merece. Hemos destrozado la creación, hemos destrozado la dignidad del ser humano. El único que nos ha sacado de esa situación de condena, Jesucristo nos ha dicho: para mí el pecado no es ningún obstáculo para que tú seas santo, para que tú seas feliz, para que tú tengas vida eterna. Ningún obstáculo. Eso está pagado. El regalo de Dios. En el Hijo, el que ha ocupado nuestro lugar, el que nos merecíamos en la pasión y en la cruz. Éramos nosotros los que teníamos que haber muerto, haber pagado con nuestra muerte el pecado. Y Dios nos ha dicho: no te voy a exigir jamás que me pagues nada, porque ya lo ha pagado la sangre del Hijo con mayúscula. Existimos por amor de Dios, somos hijos y herederos, hemos recibido la redención, el perdón. Y la última nota que vamos a encontrar en el texto. Y encima, no solo se ha conformado Dios con hablarnos, con mandarnos a su Hijo, es que encima nos ha marcado, como si a fuego se tratara, con el Espíritu Santo. Es decir, no solo Dios nos da regalos, sino que Dios se convierte en el mismo regalo. Desde el día de nuestro bautismo, marcado por el sello del crisma, somos templos de Dios. Dios habita en nosotros. Tenemos conciencia de que Dios está con nosotros. Tenemos conciencia de esa presencia auténtica de Dios en tu vida, dentro de ti, en tu existencia, en tu conciencia, en tu mente, en tus afectos, en tu historia. Que el cristiano no puede jamás sentirse solo. Que Dios está con nosotros, con cada uno de nosotros, de forma personal, concreta. Es Dios el mayor regalo que hemos podido recibir. Lo hemos hecho porque Él lo prometió. Porque el Hijo no se conformó solamente con gritarnos la salvación, sino que nos dijo además: para ayudaros, para que no estéis solos, para que podáis seguir hacia adelante, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y envió el Espíritu Santo. Y entró en el corazón de cada uno de los hijos de Dios, de los que